Vamos a abrir nuestra Biblia, el capítulo primero del libro del profeta Ageo. En el verso 6 y 7 vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Dios. Cristian, ayúdame con esto. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente lo digo. El capítulo número 1 del profeta Ageo. Amén. Gracias, Cristo. En el verso número 6 y en el verso número 7. Amén. Voy a esperar tantito. Oigo que todavía están moviendo las hojas. Está bien, encuéntrelo. Amén. Vamos todos a leer entonces el verso número 6 del capítulo número 1 del profeta Ageo. En mi rancho dicen: la práctica hace al maestro. The practice made the teacher. Dice así: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Alguien diga conmigo: meditar sobre vuestros caminos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios y Padre, hemos leído tu palabra de vida, tu palabra santa, tu palabra buena, con la que tú, Señor mi Dios, dijiste que santificarías la vida de los hombres. Te damos gracias por ella. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, es pan a nuestra alma, es bebida, Señor mi Dios, a nuestro cuerpo. Hoy, Dios, te pedimos que según lo que tú has dicho, Señor, que tu palabra no retorne a ti vacía, que haga el propósito por la cual tú la dejaste, habiéndola enviado al mundo, que vaya delante de tu presencia llevando un fruto agradable para ti, Señor. Dios, háblanos a través de la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, y hoy nuestras vidas sean enseñadas, fortalecidas y guardadas en tu amor y poder, en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Siéntese, por favor. Y lo que hoy en este día voy yo a decirles es algo que no es muy complicado. El tema o el título de la predicación de esta mañana es simple y sencillamente: despierta mi espíritu, oh Dios. O sea, hay una súplica, hay un deseo, hay un clamor, y nosotros eso debemos de tener. Despierta mi espíritu, oh Dios. Hoy el joven debe de decirle a Dios: despierta mi espíritu, Señor. Hoy el hermano y la hermana tienen que decirle a Dios: despierta mi espíritu, oh Dios. ¿Por qué? Porque insisto yo que el Señor nuestro Dios nunca ha dejado en su palabra que Él le va a hablar a alguien a través de la carne. Para mí siempre esto ha sido algo que no le hallo fundamento bíblico. Cuando alguien se enferma, cuando le pasa algo y lo dicen, Dios le está hablando. Créanme que Dios, antes de hablarle a la carne, le va a hablar al espíritu. Dios, antes de hacer algo, hermanos, va a traer la abundancia de su amor delante de alguien. Dios no es como nosotros, ni siquiera se atreva a pensar. Dios es único, Él no tiene comparación. Él es santo por su naturaleza, Él es bueno. Y muchos de nosotros en ocasiones denigramos a Dios. A Dios siempre lo vemos como un verdugo, como alguien que se complace en el dolor humano, y eso no es verdad. Si eso fuera cierto, Dios nunca hubiera venido. Él tiene en el cielo seres santos y perfectos que le adoran de noche y de día, dándonos a entender a nosotros, aunque en el estado de la eternidad no existe, hermanos, simple y sencillamente el estado de la relatividad, el tiempo y el espacio. No, Dios tiene seres que lo aman, seres que lo admiran, seres que lo adoran. Él en realidad no necesitaba a otra criatura para poder ser Dios. Él es el creador de todo.
Pero Él hizo una criatura donde Él obviamente depositara su amor en todas las cosas que el Señor nuestro Dios ha creado. A través de su palabra Él nos ha dicho a nosotros que no hay nada más hermoso en la corona de la creación que el ser humano. Porque a diferencia de todas las otras cosas, nosotros, los hombres y las mujeres, solamente somos los que dice la Biblia que fuimos hechos conforme o hechos a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Esto es por lo que Dios vino al mundo. Esto es por lo que Dios manifestó su amor en el pasado a través de oráculos y vino y lo demostró de la manera más gloriosa, mostrándolo verdaderamente, ofreciendo su cuerpo en sacrificio perfecto para la redención de toda la humanidad. Este es el Dios del que habla la Biblia. Y nosotros hoy tenemos que darnos cuenta que nuestro espíritu debe de estar despierto. ¿Para qué? Para que pueda tener entendimiento de lo que habla Dios, lo que dice Dios, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En días pasados estuve yo aquí enseñando al grupo de los varones y a mí me tocó un tema como este. El tema que me dieron los varones concluyó también, o concordó, no concluyó, con el plan de púlpito. Y a mí se me dio también ese, ¿verdad? Hablando de un despertar espiritual. Y recuerdo yo que el sábado que estuve enseñando esta conferencia a los hermanos que estuvieron aquí, yo les hice una pregunta. Y en la pregunta que yo les hacía, les pregunté, ¿qué es un despertar espiritual? Les pregunté a la mayoría de ellos si cada quien tenía su propio, ¿verdad?, entendimiento lo que es un despertar espiritual. Hasta que llegamos a uno de los hermanos y dice: un despertar espiritual es ser consciente de la vida de Dios. Cuando Dios despierta el espíritu de uno, eso es despertar, es entender su palabra para poder hacer su voluntad. Es tener comunicación con Dios. Y yo decía, claro. Y muchos decían diferente del despertar. Y eso ya es parte cuando uno está despierto. Entonces, cuando yo preguntaba esto, era obviamente porque tenía el gran deseo de enseñarle al grupo que estaba aquí la importancia de tener un espíritu consciente, un espíritu despierto, un espíritu que está en relación con Dios nuestro Señor. Y luego les hice otra pregunta: ¿por qué es importante un despertar espiritual en la iglesia? Y todos comenzaron a decirme su punto de vista personal. Y yo dije, es verdad, esto es así, es así, es así. Un despertamiento en la iglesia, amados hermanos, es necesario. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor va a comunicarse con nosotros a través de su palabra. Y su palabra tiene que llegar a nuestro espíritu. A través del oído llega obviamente a nuestro espíritu. Dios nuestro Señor, aunque Él obviamente lo puede hacer directamente a nuestro espíritu, pero Él nos dio los 5 sentidos de percepción. Él nos dio la vista, Él nos dio el olfato, nos dio el gusto, nos dio el oído y nos dio el tacto. Entonces Dios también nos hace así entender lo que Él quiere. Él hoy puede hablarle directamente a su espíritu. Él nunca, insisto, va a hablarle a la carne de nadie. Eso que gente viene y que me dice: Dios me dijo que dejara a mi esposa, Dios me dijo que dejara a mi esposo, Dios me dijo que ya no vaya a la iglesia. Ese no es Dios. O será el Dios de este siglo, de este mundo. Dios nunca va a hacer eso. Dios nunca le va a decir: haz el mal porque yo te voy a recompensar con el mal. Eso no es verdad. Dios ya estableció todas las cosas desde antes de la fundación del tiempo o del mundo. Cosas buenas para que anduviésemos nosotros en ellas, según Efesios 2:10. Y Dios obviamente no se va a contradecir en su palabra. Ahora bien, ¿por qué pues es entonces importante que la iglesia esté despierta espiritualmente hablando? Porque si no, nosotros que somos aquí los que predicamos, vamos a estar hablando y usted va a venir y se va a ir y su vida no va a ser edificada. Su vida no va a entender nada. Esta palabra, amados hermanos, el Señor nunca ha pretendido engañar a alguien. Él lo dijo, que esto se debe de entender espiritualmente. Si no esto, todos los ingenieros, especialmente la gente de la NASA, la gente importante, los licenciados, los abogados que no aman a Dios porque confían en sus profesiones, ellos entendieran mejor esto que muchos de nosotros. Ellos han ido a las universidades, tienen posgrados. Tienen obviamente títulos académicos mucho mayor y superior que muchos de nosotros. Pero la grandeza es que hoy en este día un analfabeta sentado aquí, que haya entrado al pacto eterno de Dios en Cristo,
puede tener más conocimiento y revelación de esta palabra que cualquier otra persona. Porque esto se debe de discernir espiritualmente según 1 Corintios 2, del verso 14 en adelante, haciendo un claro contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre carnal dice, él no entiende nada de esto. Él no entiende nada de esto. Todo lo que se le predique a él, para él va a ser locura. Si Dios no despierta el espíritu. Si Dios no hubiese comenzado en nosotros, según Filipenses 1:6, la buena obra, usted y yo tampoco hubiésemos podido entender que estábamos muertos en delitos y pecados, que necesitábamos redención del Salvador, que para nosotros estaba delante de nuestra vida una gran puerta abierta con salvación y una gran esperanza. Nadie debemos de gloriarnos aquí. Nadie debemos de pensar que fuimos nosotros los héroes de toda esta película. Según 1 Corintios, capítulo 1, del verso 25 en adelante, especialmente el 26 hasta el 31, el apóstol Pablo nos dice algo a nosotros para que lo entendamos. Y esto lo repito, hermanos, para que nunca se aparte de nuestro corazón la gratitud. Y lo que él enseña aquí, vean lo que dice, porque dice, lo insensato, vaya al 24, hermano Jerry, por favor. Vean lo que habla él de ahora del llamado, y dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios. Y luego el verso 25, vea, y vamos a ir al 26, hablando lo que es obviamente también el llamado. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es obviamente más fuerte que los hombres. Ahora escuche lo que dice el verso siguiente, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, mirad ahora el llamado que tenemos, lo que Dios nos ha hecho partícipe, lo que Él nos ha dado. Dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos obviamente nobles. O sea, no hay muchos en la iglesia que son sabios, que son poderosos y que son nobles, ricos. No. Pero lo que dice el apóstol, pues mirar esto, véanlo ustedes, está escrito en la palabra. Todos nosotros tenemos algo y es de parte de Dios nuestro Señor. Por eso dice, sino que lo necio del mundo fue lo que Dios escogió para avergonzar obviamente a los sabios. Y Él tomó lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Vea, esto es lo que ha hecho Dios. Nosotros somos la obra de Dios, somos el poema o poema de Dios, según el griego. Dios nuestro Señor tomó de las mejores palabras para hacernos a nosotros, del mejor material para hacernos a nosotros, porque somos hechura de Dios. Y lo que sigue diciendo el apóstol, esto es obviamente glorioso, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y luego dice, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de todo esto? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hoy Dios quiere corazones humildes. Hoy Dios quiere corazones entendidos. Hoy Dios, para ser Dios, no necesita los sabios de la tierra. Los sabios de la tierra necesitan de Dios para aumentar el saber. Dios hoy no necesita fuertes. Él es el que da la fuerza. O sea, cuando el apóstol dijo estas palabras, a fin de que nadie se jacte obviamente en la presencia del Señor. La palabra jactarse es creerse, la palabra jactarse es sentirse bien uno personalmente. Él dice, nadie se jacte en su presencia. Y luego dice el verso 30 y termino en el 31, más por Él, o sea por Dios, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho, sido por Dios a nuestra vida, vean bien, sabiduría, justificación y santificación. Si hoy somos nosotros obviamente gente sabia, gente justificada y gente que va a tener la santificación y la redención, amados hermanos, es por Dios. Y esto dice el verso 31 y concluye el capítulo 1, dice, para que como está escrito, algo que viene desde el pasado trascendiendo hasta hoy al presente, dice, el que se gloría, sea mexicano, sea centroamericano, sea norteamericano, sea de donde sea joven, sea viejo, sea rico, sea pobre, sea hombre, sea mujer, sea quien sea, gloríese en el Señor, alegres en el Señor.
que lo que usted se hace sentir bien sea siempre por Dios nuestro Señor. Entonces, obviamente, la iglesia necesita un despertar. La iglesia que está dormida, la iglesia que no es consciente de la buena voluntad de Dios, la iglesia que piensa solamente en su razonamiento, lo que para él o para ella puede pensar y creer que eso está bien, correcto. Eso es lo que necesita, un despertar. ¿Por qué? Porque cuando uno está durmiendo una siesta espiritual, uno puede fracasar. Yo veo a muchas personas que tienen mucho problema para mantenerse despierto en reuniones de la iglesia, en estudios de la iglesia, pero me doy cuenta que tienen mucha capacidad para estar en un convivio social. Y luego yo digo, Señor, yo te pregunto a ti, ayúdame a entender porque no entiendo. Cuando van manejando, se duermen. Cuando están, Señor mi Dios, haciendo algún trabajo, se duermen. Cuando están tocando la puerta de alguien, Señor, y están ahí un perro pilbo agresivo, se duermen. Yo digo que no. Pero yo le pido a Dios que me ayude a entender. Entonces hoy nosotros, hermanos, podemos tener un adormecimiento espiritual. Yo le decía a los varones el día sábado que estuvimos, el sábado pasado, el antepasado, en las conferencias, y le decía que yo veo esto una costumbre en muchas personas. Antes usábamos unos despertadores así de bolita y tenían 2 campanitas arriba y un botón en medio. Ese usted le ponía el horario y se iba a AM o PM y lo ponía y sacaba aquel botoncito. ¡Pup! Y cuando usted iba a querer que esa cosita lo despertara, esa cosita, brrr, y uno solamente estiraba la mano y ¡pac! Bajaba el botoncito, ¿sí o no? Y cuando uno bajaba el botoncito en esas cosas, eso no le volvía a sonar. Hoy tenemos la buena fortuna, me iba a traer mi celular para acá y de enseñarles el celular. Hoy tenemos la buena fortuna que ponemos una alarma en el celular y esa está ahí puesta para que les suene a uno a una cierta hora. ¿Para qué? Con el propósito de despertarlo. Y muchos tienen por costumbre esto. Tampoco eso yo lo puedo entender. Porque yo si voy a poner el despertador para levantarme a las 7, lo voy a poner 1 minuto antes de las 7. Y a esa hora me voy a levantar. No voy a poder entender que el que se quiere levantar a las 7 desde las 5:30 lo tenga sonando. No me entra en la cabeza a mí. Y cada vez lo extiende la mano y pasa y lo apaga. Y otros 15 minutos y vuelve a apagarlo y vuelve a apagarlo. Y muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo en la iglesia. Nosotros postergamos el despertar, postergamos el simple hecho de venir conscientes, de ser conscientes de lo que nos rodea alrededor de nuestra vida. Hay un mundo espiritual así, hermanos, en lo malo también que nos rodea, que busca nuestro mal, nuestra perdición, que quiere obviamente que la obra del Señor se haga infructuosa en nuestra vida, que aunque no los vemos, son reales y son, hermanos, literalmente en verdad están allí. Porque la lucha del cristiano no es contra la sangre y la carne, según Efesios 6:11, sino contra seres espirituales de inmundicia y de maldad. Y para eso, el hombre y la mujer tienen que estar despierto en su espíritu, para darse cuenta, para poder entender que hay alguien que lo está buscando, que lo está siguiendo. Que como dice Primera de Pedro 5:8, como un león rugiente anda viendo a ver a quién se devora. Y nosotros tenemos que estar conscientes. Conscientes cuando ruge. Conscientes cuando se acerca. Conscientes cuando está cerca de nosotros. Y no podemos hoy nosotros hacer eso. Ahora nadie puede discutir conmigo esto porque yo lo entiendo. El tener descanso físico es recomendado por todos los doctores. Sea un pediatra, sea un médico general, sea un especialista. Ellos recomiendan que el hombre y la mujer duerman tantas horas por día para que, dicen ellos, para que usted pueda funcionar bien. O sea, el descanso, el dormir es bueno para el cuerpo físico. Pero en el estado espiritual, el estar dormido es malo. El estar cabeceando es malo. El estar adormitado es malo.
Yo un día, hermanos, me quise hacer dueño de la errónea creencia que usted se pone audífonos en la noche y se pone la Biblia o los cantos y se pone usted cualquier estudio y cualquier cuento y que usted lo va a aprender automáticamente. Y luego dicen, porque mientras duermes, tu cerebro no duerme y puede aprender. Sabe que yo lo hice por meses y no aprendí nada. Lo único que me pasó, me levantaba tan cansado como ustedes no se imaginan. Si alguien de ustedes ha aprendido así, lo felicito en verdad. Porque en verdad, si eso fuera, en verdad ahorita, bueno, todos nos dormiríamos con los audífonos puestos y con la Biblia puesta, especialmente el Salmo 119, para aprendérnoslo de memoria todo. Diario oírlo por un año. Pero eso no es verdad. O sea, la persona que está dormida no entiende, no percibe, no puede conocer y jamás podrá obrar. En la iglesia es lo mismo, amados hermanos. Hoy ustedes, nuestros jóvenes, no pueden dormirse espiritualmente. Hay un diablo que te quiere llevar al infierno. Amén, que el Señor lo reprenda. Me dice el hermano Urbina, ¿cómo dijo usted que se me hizo curioso? Oh, dije, el mugroso ese. Y dijo, yo así también voy a decir, dígalo. Porque estaba yo enseñando, le digo, el mugroso este, que busca la desdicha humana, que él obviamente, salud, no es bueno, que él obviamente no sabe dar nada para bien al hombre, él quiere tu desgracia. Y hoy nosotros tenemos que entender hecho. Dicha estrategia, amados hermanos, de poner el despertador y de estar allí, lo único que va a hacer al hombre y a la mujer que se cansen más que el cansancio inicial que tiene. Hoy nosotros, aún en esto que es el hecho diario de vivir, debemos de aprender cómo hacer las cosas mejor. Ahora yo no le estoy obligando aquí que usted le haga como yo. Si se va a levantar a las 7, que lo ponga a las 7 o 5 minutos antes de las 7. Usted haga lo que usted quiera en eso. Pero en el aspecto espiritual sí le digo yo a usted que no podemos estar adormitados. Yo me doy cuenta que la gente que pone el despertador y luego yo tengo un oído que lo oigo a veces lejos los despertadores y yo me incomodo y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué. Y luego veo que la persona que se levanta, y eso no es que ando viendo nomás, veo que sigue adormitada. ¿Por qué? Porque se cansó más en todo el lapso. Hoy alguien tiene que tener un despertador y no puede ser nadie mayor que el Espíritu Santo. No puede ser nadie mejor que el Espíritu de nuestro Dios. Que te despierte de tu sueño. Que te despierte de tu adormecimiento. ¿Sabe usted que hoy en la mañana me dijo mi esposa, ¿qué quieres esto? Le digo, ¿sabes qué, mija? Hazme un café. Y házmelo así medio fuertecito. Y sabe usted que yo cuando me subí al carro, me vine y le tomé al café. Y yo llegué aquí y vea que también que venía, full of power, hermanos. Llegué aquí, se me movió el reloj, no tuve el cuidado de ver el teléfono, nada. Llegué y se me hizo muy solo aquí. Dije, no músicos, no cantantes, no nadie. Miré que el hermano Fermín venía tarde. Dije, ya se hizo del club. Y yo llegué y pedí un micrófono y me puse a orar a las 9 de la mañana y la oración es a las 9:30. Y los jóvenes ahí espantados, otro aquí sentado, viene la hermana Noemí, que tuvo un buen corazón para su pastor en la mañana. Llega y se para, pastor. Yo dije, me está hablando Dios. Estaba solo aquí. Pastor. Y abrí un ojo. ¿Qué pasó? Son las 9. No va a haber ensayo de música. Volteó a ver el reloj, dije, ay Dios mío, se me volteó esta cosa. Y los jóvenes parados ahí, Jasmine y todos ahí parados. Pastor, go on, Pastor, you were great. Y Jorge Luis ahí sentado. ¿Por qué no me dijeron? Le digo, yo venía y le dije a mi esposa, me voy a ir temprano. Llegué, hermano, estuve en la oficina y dije, es la hora, me salí, volteé a ver el reloj. Y me salí, yo entré rápido y dije, ya se me llegó la hora. Y yo quería estar aquí. ¿Y saben qué? Me tomé un café medio fuerte. Un café de esos de bolsita, hermanos. Y cuando le ponen una y la mitad del otro, no hombre, ese abre los ojos. Y en ocasiones necesitamos café para despertar el cuerpo físico, ¿sí o no? Hay quienes de ustedes se toman un Monster, otros un Red Bull, otros una Estrella. Y ando en mi totero, no me sé los nombres de esas cosas. Nunca tomo yo eso. Pero bueno, cada quien. Y yo lo soy, hermano, ¿por qué toma eso? No, pues para estar al tiro.
Y si usted quiere estar al tiro en las cosas de Dios, no busque Monsters, busque al Santo. No busque Red Bulls, hermanos. Busque al Cristo glorioso, que por su Espíritu le puede dar a usted todo lo que necesita. Hoy tenemos que despertar. Este proceso, obviamente, que en ocasiones tomamos por práctica, solamente lo va a hacer que se canse más. Si usted se va a tener que levantar físicamente en las mañanas, ponga cerca el despertador y apáguelo y levántese, haga el esfuerzo. Pull yourself, drag yourself out of bed. Amén. Jálese usted solo de la cama y bájese. Yo en ocasiones que estoy cansado, porque me canso como ser humano, ¿sabe qué hago? Yo me siento en la orilla de la cama y si veo que no puedo, me paro y digo, a ver si te quedas dormido. Y yo solo me pongo el test. Yo solo me quedo ahí a ver si te vas a quedar dormido. Y no, ya me circula la sangre, respiro, la llevo al cerebro, veo bien por dónde voy a caminar y ya me voy caminando. Y comienzo a hacer lo que tengo que hacer. Hoy hay alguien que tiene que despertar en la iglesia. Su vida no puede seguir así. Su vida no puede estar así. Usted no va a agradar a Dios. Si usted es un joven que hoy tiene que hacer cambios, tiene que hacerlos. ¿Qué es lo que sucede obviamente a muchas personas? Es esto. ¿Está usted cierto o no? Piense, adormecido espiritualmente. Ha descuidado su vida consciente, estar sobrio en el espíritu para poder escuchar en todo tiempo la voz del Señor. Las cosas que están alrededor de usted las puede discernir, qué es bueno y qué es malo, qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Está en realidad su vida colmada de la presencia del Señor. Yo les he dicho a muchos de ustedes y lo voy a volver a decir, nadie me ha dicho que está mal lo que digo. No hay un pastor que me haya llamado y que me diga, hermano, estás orando mal. Pero yo le he dicho al Señor, Señor, cuando yo estuve sin ti en el mundo, hacía lo que yo quería porque había espíritu malo que me llenaba desde la cabeza hasta los pies y me hacía hacer lo que Él quería. Ahora yo te pido a ti, Señor, que me poseas. Y yo le digo al Señor en oración, poséeme. Cada neurona de esta cabeza, poséela. Cada espacio de este corazón, llénalo. Te quiero a ti, quiero tu espíritu. Y así, hermanos, que creo que Dios me ha ayudado. Así todavía, en ocasiones siento que ando mal. Y bien poseído del Señor. Ahora, quien no tiene esto, ni la voluntad, ni el deseo de decirle al Señor, lléname de aquí hasta acá. Lléname, no quiero nada vacío de mí, porque yo, Señor, vacío algo de mí, la voy a hacer mal. Y yo le he dicho, Señor, si tú permitiste, ¿verdad?, que ese demonio, nosotros cuando le dimos autoridad nos poseyera, ahora yo te digo a ti, Señor, lléname de ti. Que cada paso, cada palabra, cada pensamiento, todo lo que haga, que sea para ti. Y les digo la verdad, aún así con esta noble oración, en ocasiones tengo momentos difíciles. Como hombre, hermanos, como persona, como ser humano. Y nadie se vaya de aquí decepcionado, estoy listo para matarme. Si el pastor está así, ¿qué de nosotros? No, por eso le estoy predicando esto. Usted pida su propia porción, usted pida su propia llenura, usted pida en su propio favor la bendición del Señor. Una cosa sí le puedo decir a toda la iglesia, que el capítulo 1 del Evangelio según San Juan y en el verso número 16, la Biblia es bien clara para enseñarnos a nosotros. ¿Qué es lo que dice Juan? Hablando obviamente del verbo de vida, él confirma estas palabras, porque de su plenitud, hablando de Jesús, tomamos todos y gracia sobre gracia. El Señor tiene lo suficiente, Él tiene Espíritu Santo para darle a quien sea y darle en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, si tan solo lo desea. La palabra plenitud habla de lo mucho, de lo vasto, de lo que no se puede acabar, de lo que siempre es suficiente. ¿Y sabe quién tiene Espíritu Santo para dar? Es Dios, es el Señor. Por eso hoy nosotros, conscientes de esto, en este título o en este tema que estamos desarrollando, Señor, oh Dios, despierta mi espíritu para que te pueda oír.
Yo hay ocasiones, hermanos, que va mi hijo, están los nietos, está mi esposa, en ocasiones que nos vamos de aquí de la iglesia, cuando ya es tarde, llegamos a la casa a las 7 en la noche, los domingos en vez a las 8, y luego los niños en vez están en casa y, papá, vamos a ver una good movie, ok, vamos todos juntos. Y yo llego, hermanos, y no sé qué me pasa ahí. Yo llego y me siento, y hay veces que comienza la movie, veo la introducción, veo al monito o al gatito o al chuchillo que salió allí y después no supe nada. Y luego vienen los niños, ¿te gustó la movie? Y en veces digo que sí, miento, y si digo que no van a decir, ¿qué pues? Y tengo testigos, Stacy es testigo de que cada vez que estamos viendo ahí movies, se me hace que yo las veo en episodios. Y despierto y veo y digo, qué bueno que me duerma aquí, que no me duerma en la iglesia. Y yo no veo una movie casi completa, hermanos. ¿Y saben qué? Un día me preguntaron, ¿y qué? ¿Te gustó la movie? Sí, ahí estoy. ¿Y qué pasó con esto? Y pues le quise componer, no, pues se cayó. No se cayó, este fue el héroe de la película. Entonces miré mal. ¿Saben qué? No miré, estaba dormido. Hoy, para que usted sepa lo que la iglesia hace para gloria y honra del Señor, usted no se puede dormir. Usted tiene que estar despierto espiritualmente hablando. Usted tiene que saber todo lo que aquí es el propósito de la iglesia. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es nuestra meta? ¿Qué es lo que queremos conseguir en esta vida de todo el recurso que Dios nuestro Señor nos ha dado? ¿Sí o no? Pero no se puede cuando alguien está dormido espiritualmente. Estar dormido espiritualmente es todo diferente, hermanos, a estar dormido físicamente. El asunto es espiritual. Por eso Pablo en su carta a los tesalonicenses en el capítulo número 5, vea lo que él dice en el verso 5 y en el verso 6. Cuando él le habla a la iglesia, él les dice una gran verdad, porque todos vosotros sois hijos de la luz. Él está hablando a la iglesia. Él está hablando a los hermanos. Todos vosotros sois hijos de la luz. Y como hijos obviamente de la luz, dice el apóstol Pablo, ustedes son del día. Ustedes, dice, no son de la noche o de las tinieblas. Por eso el verso continúa diciendo en su contexto y habla el apóstol, dice, por lo tanto no durmamos como los demás, sino velemos siendo sobrios. Había gente que espiritualmente hablando no tenían nada de bueno de lo de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban dormidos. Velemos. Hay que estar despiertos, conscientes. Hay que saber lo que Dios nuestro Señor quiere que hagamos con nuestra vida. Hay que aprovechar bien el tiempo. Según la Biblia, en Efesios 5 y verso 14, escuche lo que dice la Nueva Versión Internacional. Quizás a usted se la van a poner ahí en la Reina Valera. Pero lo que dice el apóstol Pablo, él les habla amonestando a los hermanos ahora de Éfeso, ya no a los que estaban en Tesalónica, ahora en Éfeso, y les dice a ellos claramente, amonestándolos a despertar de su sueño espiritual. Y cuando él les habla, dice, despiértate tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Estas no son palabras a gente fuera de la iglesia. Quiere decir entonces que un tema como este es muy apropiado porque en aquel día, como hoy en este día, alguien en la iglesia puede estar dormido, espiritualmente hablando. ¿Sí o no? Despiértate tú que duermes. Despiértate de ese encanto de sueño espiritual. Despiértate para que te alumbre Cristo. Despiértate para que sepas aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Despiértate para que hagas una diferencia y no te pongan obviamente en la misma pesa o en el mismo nivel de gente que no sabe pensar bien. Hoy nosotros tenemos que pensar bien, correctamente. Hoy nosotros tenemos que hacer lo que es bueno delante de los ojos del Señor. Por eso es necesario que nosotros le digamos hoy a Dios en una oración simple pero personal: despierta mi espíritu, oh Dios. Despiértalo. Despiértalo, Señor, si está dormitado. Despiértalo, Señor, si tengo sueño profundo. Despiértalo, Dios mío. Haz conmigo de tu voluntad para yo poder estar consciente de lo que tú quieres, de tu deseo, de lo que has puesto, Señor, en el corazón de tu iglesia para obrarlo de continuo para gloria y alabanza de tu nombre. ¿Sí o no?
Y hoy tenemos el ejemplo bíblico del pueblo del Señor, de Judá, que habían sido rescatados obviamente ahora del cautiverio en Babilonia, que el Señor había tenido de ellos misericordia, que los volvía a mandar de nuevo a su tierra, a su casa. Les dio una encomienda de volver para reedificar el templo de Dios que había sido destruido. Y sabe una cosa, Dios le dijo: cuando llegues, lo que llevas obviamente en tu cabeza, en tu corazón, es restaurar el templo para que mi presencia esté allí y yo pueda hacer su bendición de ustedes. Y la gente llegó y todo, hermanos, estos tres profetas contemporáneos, Esdras, Ageo y Zacarías, le van a hablar a usted, estos tres profetas, de toda la acción del pueblo de Dios. Cómo Dios venía de continuo a despertar el interés de ellos. ¿Por qué? Porque el lugar más apropiado para ellos, para encontrarse con Dios, era el templo, donde iba a estar la presencia de Dios, donde Dios iba a hablar a ellos, donde Dios los iba a bendecir a ellos, donde Dios los iba a socorrer a ellos. Y ellos tuvieron poco interés en eso. Ellos postergaron, hermanos, la presencia de Dios como cosa que no fuera importante. Hoy nosotros tenemos que tener bien establecidas, priorizar, hermanos, en prioridades. ¿Qué es lo más importante para nuestra vida? Debido a que este pueblo, hermanos, no había puesto a Dios en primer lugar en su vida y en sus posesiones materiales, ni eso le satisfacían a estos hombres. Si usted lee la Biblia con cuidado, vea cómo les habla Dios a través del profeta. Vea el verso número 6. Vamos a él y vamos a ir ahora hasta el 9. Fíjese lo que le dice. Por eso ellos que habían postergado eso, no les contentaba ni lo que tenían. Hoy personas llegan a pensar: no, es que esto, y si tengo esto y veo esto y veo esto en mi casa, voy a estar feliz. Mentira. Si Dios no lo hace feliz a alguien y le da seguridad en su vida, no hay nada en esta vida que lo pueda hacer. De veras, ese aplauso es para el Señor de toda la iglesia. Y esa es la verdad. Cuando el profeta viene y les dice, póngame el verso 5, hermano Jerry, para entender el contexto. Fíjense bien lo que dice. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Viene Ageo, profeta de Dios, y lo dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos, o sobre vuestros caminos. Y luego vamos adelante al verso 6 hasta el 9. Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no se sacian. Vea, y luego insiste: bebéis y quedáis insatisfechos, o sea, con sed. Os vestís y no os calentáis. Se ponen ropa y siempre van a tener frío. Y el que trabaja recibe su salario y lo pone en saco roto. Es como si mi bolsa estuviera agujerada y yo echo monedas y todo, más voy a durar en ponerlas que aunque salgan por debajo de mi pantalón y se pierdan, ¿sí o no? Dios le habla a este pueblo, por eso le vuelve a decir en el verso número 7, vea lo que dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así ha dicho el Dios Todopoderoso, medita sobre vuestro camino. La palabra meditar, amados hermanos, en el camino de uno, en la palabra de Dios, es observar una cosa con mucho detenimiento para poderla ver, conocer y poder hacer algo. El que medita en lo que está haciendo debe de ver con un escudriño profundo ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está caminando? El que medita, obviamente, según las doctrinas budistas y que quieren alcanzar el Midrash y todo eso, y el nirvana, es la máximo nivel de poder mental y de todo eso. Eso no es cierto. Aún en la misma historia del Buda, amados hermanos, este hombre vivió una vida miserable. Y hoy mucha gente dice: mi máxima prioridad es alcanzar el nirvana, ir hacia adelante y ser una persona que sabe meditar y pensar. Hoy, si esta palabra no nos ayuda a reflexionar meditando en ella para hacer cambios en nuestra vida, no va a haber nada que nos pueda ayudar. Dios le dice a este pueblo: ustedes hacen muchas cosas con mucha peculiaridad, pero lo malo de todo esto es que nada les aprovecha. Y hoy, por tener un adormecimiento espiritual, nuestra vida puede volverse loca de aquí para allá y de allá para acá, con muy poco aprovechamiento. Judá se equivocó. Dios los mandó libres de la esclavitud, usando al rey Darío, obviamente,
dándoles toda la provisión para que fueran y como prioridad llevaran en su corazón reconstruir el templo, el lugar de encuentro con Dios, para que Dios los bendijera. Pero ellos dijeron, no, no es tiempo. Hoy alguien puede decir, no, no es tiempo que despierte. Hoy alguien puede sentir en su corazón, no, no es tiempo de esto. No, no es tiempo del otro. No, no es tiempo de esto. Yo cada rato oigo a gente de la iglesia y gente fuera de la iglesia decir esto. No, no es tiempo de esto, es tiempo de hacer esto. Pero en las cosas de Dios, amados hermanos, tenemos que estar despiertos, conscientes. Estar consciente de lo que Dios quiere. Hoy el Señor puede llamarte a ti, puede llevarte delante de su presencia. El Señor le dice a ellos 2 ocasiones a través de esta palabra en el mismo contexto, les dice, meditad sobre vuestros caminos. Piensen profundamente cómo están caminando, qué están haciendo, cómo están viviendo. Esto está solamente en mi Biblia. Porque andan como hormiguitas locas de aquí para allá y queriendo acá y acá y allá. Y cuando a Dios le damos segundo lugar, todo se vuelve infructífero. Esto se los puede decir un hombre, hermanos, que tuvo por mucho tiempo 2 trabajos. Yo trabajaba 2 trabajos. Y ahora, en el llamado que Dios me hizo, mi vida cambió, es diferente. Tuve que hacer lo que nunca había hecho. Tuve que esperar en lo que nunca se me había dado. Porque yo estaba acostumbrado a salir adelante. Yo siempre he dicho de mi suegra, a quien le digo mamá, que hace muchos años, hermanos, por mis loqueras y borracheras, yo me aventaba de donde quiera y me echaba maromas, flip flap y me regresaba y todo. Y siempre compitiendo con los amigos, con los vagos como yo. Y un día siempre me aventaba de las azoteas de México y siempre usaba unas bototas vaqueras. Y cuando caía, ¡guau!, caía borracho, me caía por allá y todo. Y un día me aventé de un lugar hasta como donde están estos jóvenes y era una escalera de fierro. Y yo volé y me dijeron, ¿a que no lo haces? A que sí lo hago. Por una mugrosa cerveza lo hice, hermano. Me aventé, corrí así en el pedacito del descanso y me aventé. Y cuando iba cayendo, casi veo que le iba a pegar al escalón de abajo y yo solo me di como un aventón. Y al darme el aventón, algo le hice a mis plantas de los pies. De ese momento me dolían los pies, pero yo, acostumbrado a decirle a todos que todo estaba bien, caminaba y renqueaba y sabía que algo tenía. Me despedí, me fui a la casa y llegué a mi casa y me doy cuenta que el siguiente día no podía caminar. Me di cuenta que algo a mis arcos del pie así, estaban así para abajo, inflamados los 2 pies. Y en ese tiempo, en lo que yo creía, lo que era bueno para mí, comencé ahí a arrepentirme de todos mis pecados. Y dije, y perdona a estos que andaban conmigo también. Porque si yo no me maté, ellos sí se van a matar un día de estos. Y yo pedí perdón y usted sabe, hermanos, lo que uno hacía cuando estaba uno allá. Fui y pagué cosas que prometí. Llegamos a lugares, a mí me miraban especialistas, me dieron unas varillas para acomodarme la columna vertebral. Y me hablaban a mí y me decían por mi nombre o por mi apodo allá en mi tierra. Y yo hacía esto para voltear con la gente. Si me hablaban detrás de mí, no creo que hacía así o así o con un espejo. Era difícil sentarme, difícil pararme, difícil accionar. Y recuerdo que cuando tenía necesidades fisiológicas no me podía sostener. ¿Sabe qué hacía? Me ponía así y me iba como un lagartijo así hasta donde quería ir. Llegaba y me hincaba, me paraba. Y tuve mucho tiempo, usé unos zapatones así, hermanos, con unas plantillas ortopédicas. Me dijeron, este daño es para toda la vida. Y yo decía, no, sí, jamás esto va a volver a funcionar. Y luego me miraban y me dijeron, y luego eres una persona de compostura pesada, peor todavía. Y sabe una cosa, hermanos, fui y pagué sabe cuántas cosas allá en forma de mandas y todo. Y sabe una cosa, cuando no se podía andaba en el rancho y agarrando becerros y yo para poder correr, corría así, porque no podía correr. Y me di cuenta que mi vida era tan necesitada de tanto. Y sabe una cosa, amados hermanos, comencé a darme cuenta que mucho que yo pensaba que lo podía hacer, no lo podía hacer. Pero Dios un día, aún en mi ignorancia, me ayudó a entender algo, que si podía confiar en Él. Él me volteaba mi cara para que no volteara a ver a lo que yo estaba acostumbrado a ver y a comunicarme con este tipo de deidades.
Y el Señor me dijo, esto te dijo el médico, pero yo te digo que yo te puedo hacer un arco, así como los del Golden Bridge. Ahora a mis años me aviento, corro, me paro. Me dice mi esposa, oye, Hani, yo en veces te observo. El otro día, el miércoles que predicaste en la iglesia, te hincaste y te diste el parón. Yo quisiera hacer eso. Le digo, no, pues necesitas ir al gym como yo. Todos los días, hermana. ¿A cuál gym? Pues ¿cuál gym? Nada, le digo. No, es que es la fuerza del Señor, mi amada esposa. Dice, pero te hincas y te levantas como un muchacho. No, pues es que sí. Hermanos, yo hoy dije todo esto para decirles esto. Allá está mi suegra. Ellos, hermanos, se dieron cuenta que yo no trabajé por tiempo. Se daban cuenta que teníamos que pagar la renta. Y vienen y me pagan la renta. No sabía si en ese instante qué me dolía más, el que me hubiesen pagado la renta o los pies chuecos que tenía. Y yo me sentía tan fatal, y créanme que me pasó varias veces por la cabeza que mejor me quitara la vida. Me sentía inservible y todo. Y luego mi suegra ahí que me pagaron la renta, yo no la podía ni ver y decía, qué vergüenza y todo por andar de malviviente. Y qué pena y qué pena. Y yo lloraba y lloraba y le pedía a Dios, Dios, si me sanas ya no me vuelvo a aventar así, decía yo. Y saben una cosa, después me comencé a dar cuenta que las plantillas ortopédicas me comenzaron a lastimar. Y yo le digo esto porque yo era persona que trabajaba en la noche, salía y de ahí me iba a otro trabajo. Salía de ese trabajo y mi esposa entraba a uno y ahí me entregaba a los hijos. Esa era nuestra vida. Y yo quise hacer mucho por mí, pero ve ahora, el estar en Dios, el confiar en Dios, el esperar en Dios. Nunca me ha faltado qué comer ni qué beber y nunca he andado mendigando nada. O sea, Dios tiene el cuidado de uno. Él me mandó a hacer esto. Yo ni siquiera sabía que iba a ser cristiano, menos pastor. Pero Dios tuvo de mí misericordia. La gente del pasado, amados hermanos, se equivocaron y nosotros tenemos que ver esto como un ejemplo para no caer en el mismo mal que ellos cayeron. Ellos se concentraron en construir, en embellecer sus propiedades, sus casas, pero la bendición de Dios, dice, fue aplazada para sus vidas, ya que Él no estaba en primer lugar en sus vidas. Y Moisés obviamente le predijo esto al pueblo en Deuteronomios capítulo 28 y el verso número 15. Vea lo que el Señor nuestro Dios le dice a esta generación, aún mucho más en el tiempo pasado. Y cuando les habla les dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo, o sea que yo te doy o que te doy a conocer hoy, dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ese capítulo a mí me da miedo leerlo, el 28. Habla de tanta maldición que Dios le dice, y todo esto puede ser tuyo solamente con un acto tuyo. Si te olvidas de mí. Y hay tanto, vaya a su casa y léalo ahí. Y Dios le dice, si tú te apartas, todo esto te va a alcanzar, tarde o temprano te va a alcanzar. Si hoy el mal no ha llegado a tu casa, amado hermano y amada hermana, créeme una cosa, que eso te va a alcanzar. Si hoy tienes que despertar, te aconsejo que despiertes. Porque va a llegar el momento en que el Señor te va a llegar. Para que tú tengas un cambio. El verso 38 al 40 dice la Biblia, y es exactamente lo que escribió el profeta Ageo. Dice, sacarás mucha semilla a tu campo, o sea, para ir a sembrar, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá, o sea, se lo van a comer los animales. Y luego dice el verso 39, plantarás viña y la labrarás, pero no beberás del vino de ella, ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna cesará o se caerá. ¡Qué terrible! Hoy no podemos nosotros hacer eso. La expresión meditar, hermanos, insisto, significa pensar detenidamente sobre alguna cosa para actuar consecuentemente en lo que se está diciendo. Hoy si usted tiene que despertar, hermana, despierte. Especialmente ustedes que no tienen aquí a sus esposos. No me vengan a presentar un matrimonio funcional cuando no es funcional. Ustedes, hermanas, que no tienen a su esposo, no se engañen. Es un matrimonio disfuncional. En el hecho del diario vivir y también en lo espiritual.
Haga lo que usted tenga que hacer, medite, reflexione, cambie. No nos engañemos. Ustedes, hermanos, que tienen hijos que no quieren nada con la iglesia, se van a perder. Hagan algo. Meditar es eso, es pensar profundamente, es poder entender, es hacer todo esto, es vivir así de esta manera. Esto es para nosotros, para que nuestra vida no vaya a ese error. Esta es una vida infructífera, amados hermanos. Es una vida que no les producía nada bien a ellos. Qué triste es trabajar, qué triste es estar haciendo tantas cosas y no tener la bendición de Dios. ¿Sabe usted que Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios, esa bendición, hermanos, enriquece y no trae con ella tristeza? Quiere decir que algo tiene que decir ese texto. Hay mucha riqueza que viene a la vida de la persona, pero si no viene de Dios, tarde o temprano dará tristeza. ¿Sí o no? La bendición de Dios enriquece, de Jehová, pero no añade con ella tristeza. Y hay bendición que nosotros la buscamos y la buscamos y la buscamos apartados de Dios, y tarde o temprano esa va a añadir tristeza a nuestra vida. Por eso ahora, ¿verdad? Simple y sencillamente, si esta palabra viene del hebreo y está implícito el hacerlo de corazón, el meditar, poner nuestro corazón, que denota profundidad en la manera en que vamos a ver eso, no superficial. Hoy tenemos que meditar. Yo no puedo meditar por usted. Yo tengo la responsabilidad de hacerlo por mí y por mi casa, por mis hijos, por mis nietos. Como pastor, para toda la congregación, tengo que buscar qué es lo mejor. Tengo que procurar qué es lo bueno para su vida. No se conformen, hermanos, cuando el diablo llega y pega un zarpazo en su casa. No, pues ya. No, ya nada. Hay que hacer las cosas. Hay momentos en los que debemos de darnos cuenta ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos pensando? Debemos de ser cuidadosos sobre lo que estamos haciendo. Cuidadosos en ese sentido. No es extraño, nada extraño. Escuche bien esto, que en ocasiones nos desviemos de lo que Dios nos ha mandado hacer y que progresivamente hagamos más bien lo que no nos ha mandado hacer. Hoy Dios te ha mandado que cuides tu salvación, que prosperes en ella, que compartas el rico amor que Él ha tenido contigo, que le hables a otros de su infinita bondad y de su gran misericordia. Vengan los músicos, por favor. Dios eso es lo que quiere. Un ejemplo de esto está claro. Los judíos, el pueblo de Judá, ellos hicieron diferente a como Dios les había dicho. Dios les dijo, los voy a sacar de la cautividad. Voy a usar a un rey, Ciro, un rey pagano que no tenía ni conocimiento, que entendió que Dios quería hacer eso y les dio todo lo que ellos necesitaban para la reconstrucción del templo. Pero ellos llegaron, amados hermanos, y postergaron esto, y vean todo lo que hicieron ellos y no pudieron hacer bendecir su vida. Por eso este claro ejemplo que miramos en la palabra de Dios debe de ser para nosotros una advertencia y decir, Dios, yo no quiero eso. Y el Señor te va a decir, yo tampoco te lo quiero dar. Pero tienes que pensar, tienes que meditar, tienes que hacer esto, tienes que vivir de esta manera. Tienes que pararte a pensar profundamente en lo que estás haciendo ahora y absolutamente es necesario que lo hagas. Y esto es para nosotros. Nuestra prioridad y objetivo debe de ser siempre ocuparnos en lo que Dios nos ha mandado, en lo que Dios quiere. Pero podemos detenernos a pensar en que simple y sencillamente estamos ocupados en querer hacer otras cosas que Él no nos da. Vaya, hermano Jerry, nuevamente a Ageo 1 y me quedé en el verso 7. Vamos a ver el verso 8. El verso 8, hermanos, ahora nos va a enseñar. Y luego dice, subid al monte y traer madera, dice el Señor. Vayan al monte, traigan madera. Y vea lo que dice, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios quería que se reedificara el lugar de encuentro, el lugar donde Él se iba a manifestar al pueblo para bendecirlo. Vea, subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. ¿Y sabe usted que la voluntad de Dios es primeramente buena antes que mala? Y luego dice el verso 9, vuelve a insistir en el estado en que estaban ellos. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos,
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Casas artesonadas, con bóvedas, casas obviamente que tenían lujos, pero dice Dios en su justo reclamo, mi casa está sola. Mi casa es el lugar donde me manifiesto, donde la gente ve mi gloria, donde la gente experimenta mi amor. El perdón y la misericordia mía está vacía. El verso 10 dice, Dios por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra no dio su fruto. Créeme una cosa, hermanos. El apóstol Pablo no se equivocó cuando dijo estas palabras y Lucas las entendió en Hechos 17 y verso 25. Cuando habla estas cosas y dice, cuando el apóstol le dice a aquellos atenienses, hombres sumamente inteligentes, gente que se interesaba por todo lo nuevo y todo lo que ellos era novedad, ellos lo querían oír. Pero allí en Hechos 17, póngalo hermano Jerry por favor, y verso 25, el apóstol habla y luego les dice, el capítulo 17, el apóstol les dice a ellos esta gran verdad. ¿Y qué es lo que les dice? Dice, ni es honrado, o sea, porque ellos obviamente, los atenienses decían que ahí estaba Dios en aquel nicho donde habían puesto una inscritura al Dios no conocido. Y dice, ese fue el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Vaya al verso anterior, al 24, y fíjese lo que dice, y esta es la verdad. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Pero luego dice, este texto, hermanos, se targiversa bien mucho. Mucha gente dice, yo no necesito estar en un lugar donde se congrega la iglesia, porque Dios no habita allí. Este es otro asunto. Aquellos eran templos paganos. Estos lugares son consagrados a Dios para que vengas, escuches su palabra, te arrepientas, hagas cambios y busques su presencia. Ahora, si usted me dice, pastor, es lo mismo adorar aquí que adorar afuera. Sí, nomás que allá afuera la diferencia es que hay sol o en veces frío. Aquí hay silla y allá vas a estar parado. Y si limitamos a Dios que solamente aquí nos puede oír y nosotros oírlo a Él, estamos mal. Pero si Dios nos da esta bendición hay que aprovecharla, porque va a haber un día que a lo mejor no podamos venir aquí. Y dice, ni es honrado, dice, por manos de hombres, como si necesitase de algo. Digan todos conmigo, pues Él es quien da a todos vida. Él te da la vida, hermano. Por eso estás vivo ahora. A ti, hermana, a ti, hermano, a ti, joven, a ti, anciano. Él te da la vida. Él te da el aliento. Él te da todas las cosas. Hoy vas a comer. Hoy vas a pagar por comida. Hoy te vas a ir en tu vehículo porque Él te lo dio. Nada lo tienes por ti. Si el Señor cierra su mano para contigo, te vas a dar cuenta. Será la peor crisis económica que jamás hayas visto y conocido y experimentado en tu vida. Si el Señor cierra su buena voluntad para contigo en salud, no importa cuánto ejercicio hagas y cuántas vitaminas te tomes, te vamos a ir a visitar al hospital si quieres y si nos dejas. Lo mejor es estar con Dios. Este es un claro ejemplo de un pueblo que escuchó, y por eso, hermanos, en adelante, y con esto voy a terminar. Con esto adelante, obviamente, a mí me encanta cuando leí este libro la primera vez y cuando leí esta porción, que es en el mismo capítulo 1, del verso 12 al 15, me agradó y dije, Señor, que así seamos siempre. Donde quiera que se predique esta palabra, que así seamos. Y luego dice, y oyó, ¿quién oyó? Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá. Y luego dice también, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Ve a quién oyó primero. Por eso yo insisto que esto tiene que ser primero para mí. Esto tiene que ser para este muchacho que es el asistente en la iglesia. Tiene que ser para su esposa. No podemos venir y presentarnos aquí y luego decir, no, pues nosotros lo hacemos todo y que no lo hagamos. Yo quiero decirle a mi hermano Fermín y que él me siga diciendo a mí, Dios es mi prioridad. No hay nada mayor y mejor que el Señor. A Él tengo que dar todo lo mejor de mi vida. Sea en tiempo, dinero, espacio, hermanos, todo es primeramente para Él. Porque sin Él somos nada y con Él lo somos todo. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? ¿Sí o no? Y el día que este muchacho a través de acciones me vuelva o me pueda decir a mí diferente, le voy a tener que decir, hermano, Dios no es su prioridad.
Y cuando hable de él, hable con reservas, porque no es verdad. No lo tiene en su vida como en primer lugar. Y esto es para todos, ¿sí o no? O sea, Dios mandó al profeta y el profeta habló. Y la gente que estaba allí, hermanos, reaccionó porque Dios hizo algo glorioso. ¿Pero por qué? Porque dice esa palabra: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá. Y oyó también Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote en aquel tiempo. Y dice: y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. ¿Cómo que la voz de Dios? Pero no era Dios el que estaba hablando, era Ageo. Es que Ageo estaba transmitiendo el mensaje de Dios. Dios no está hablando literalmente, pero Dios le está hablando a usted a través de mi vida. Que haga algo, que medite en sus caminos, que piense bien en lo que está haciendo en su vida. De veras, ese aplauso es para el Señor, de todos nosotros, ¿sí o no? Y dice la Biblia: y oyó todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como él le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Temieron. Entonces Ageo, enviado de Jehová, vean lo que dice. Entonces este hombre, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Dios. Dios no estaba en contra de ellos. Ellos habían hecho esto en su vida. Dios no está en contra de usted. Mentiras del diablo cuando alguien viene y usted allá por un caprichito, por una tontada y por esto. Y luego, Dios te está hablando, hermano. No, el día que Dios se ponga en contra de nosotros, agárrese. No hay ciencia, medicina, poder, fuerza, inteligencia, ayuda que le va a poder ayudar. ¿Entienden esas palabras? Ageo le dice, el enviado de Dios, y habló por mandato de Jehová diciendo: yo estoy con vosotros. Eso de que no les aprovechaba el trabajo, el sustento, se abrigaban, tenían frío, comían, se quedaban con hambre, trabajaban y no, nada les daba todo bien, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos provocaron esa situación. Hoy yo le quiero decir a todos ustedes, a los que están aquí en la iglesia siempre y a todos ustedes que faltan: Dios está contigo. Procura que se quede allí, porque esa es responsabilidad tuya. Dios está contigo, Dios está todavía en tu casa, Dios todavía te ve con sus ojos buenos. Procura que eso no cambie, que eso sea para ti. Y dice el verso 14, y aquí termino, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios, el Señor de los ejércitos. ¡Wow! Yo le pido al Señor que despierte espíritus dormidos. Ustedes, hermanos, que han hecho de su religión, porque esa es una religión, no fe, el venir aquí cuando quieren y cuando pueden. Y no les voy a decir que no se ofendan. Ojalá y esto despierte algo en ustedes. Porque a veces tenemos tanto miedo los predicadores. Y no se ofenda. Y pido perdón. No pido perdón. Pido disculpas. Si Dios no es primero en tu vida, un día te vas a dar cuenta. Vas a perder. Solamente se puede ser más que vencedor cuando se vive en la plenitud del amor del Señor. Solamente se va de triunfo en triunfo cuando el Señor es prioridad en nuestras vidas. Que Él es lo más grande, valioso, importante y maravilloso en nuestras vidas. Ellos oyeron la palabra, se arrepintieron y vinieron. Y dice el verso 15, y dice claramente en qué día. Y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año de Darío, ellos acabaron la obra de la casa de Dios. Y Dios, cada día que el pueblo se congregaba, ahí estaba Dios presente. ¿Saben que yo como pastor no anhelo otra cosa? Yo quiero que Dios esté presente. Si hoy el Espíritu Santo no está aquí y no estuvo aquí, solamente fue la predicación más aburrida que usted pudo haber oído en todo, en lo que va de este año. Habrá alguien que hoy se quiera parar y decirle: Señor, ayúdame a meditar en mis caminos. Ayúdame a meditar en el camino, Señor, de la prioridad. Ayúdame a meditar en el camino de la responsabilidad. Ayúdame, Señor, ayúdame. Habrá alguien de veras. Voy a hacer un llamado al altar. Señor, ayúdame. Puede cantar el praise team. Canta, amiga. Ayúdame a meditar en el camino de la responsabilidad. Por eso dice la Biblia: meditad en vuestros caminos, no en un solo camino. Señor, ayúdame a meditar en mi actitud, Señor, para con el cuerpo, la iglesia, lo que tú amas, lo que tú, Señor, compraste y santificas con tu presencia.
Ayúdame, Señor, a meditar. Ayúdame, mi Dios, a meditar. Ayúdame a meditar qué estoy haciendo, Señor, con todo el tiempo que me das y te limito a ti. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, pueden cantar bajito. Ayúdame, Señor, a meditar, te ruego. Ayúdame.